Hola, en las lecciones anteriores hemos visto cómo se pueden resolver algunos problemas de la electrostática, particularmente problemas en donde aparecen cuerpos conductores en cuyas superficies aparecen cargas que se inducen por la presencia de campos eléctricos, de tal forma que dentro del conductor el campo eléctrico valga cero, y entonces estas cargas que se inducen por esta razón generan su propio campo y lo que uno determina es el campo resultante en esas condiciones. Vamos a ver a continuación un ejemplo parecido al que ya tratamos con anterioridad referente a una esfera conductora y una carga en el exterior. Aquí ahora vamos a tratar algo bastante similar en el sentido siguiente. Vamos a imaginar un cilindro conductor infinito. Entonces este es un cilindro conductor infinitamente largo, y por el momento no importa si suponemos que el cilindro está descargado o no. Y lo que vamos a suponer es que hay una línea de carga, también una línea recta infinita, que tiene una densidad constante, lambda. Entonces aquí tenemos una línea de carga infinita y uniformemente cargada. Entonces ya sabemos que si estuviera sola, esta línea de carga produciría un campo eléctrico a su alrededor, que tiene líneas de campo que son rectas perpendiculares al hilo, pero ahora al colocar este conductor frente a esta línea de carga, pues el hecho de que dentro del conductor el campo tiene que ser cero va a hacer que se induzcan cargas en la superficie del conductor, como ya sabemos, de tal forma que esas cargas inducidas cancelen el campo producido por la línea de carga dentro del conductor. Aquí lo que va a ser conveniente es ver las cosas de esta forma. Voy a dibujar aquí un corte. Aquí, como en el caso que tratamos en la sesión pasada, estamos suponiendo que el eje Z está en la dirección del eje del cilindro y es paralelo también a la línea de carga. Y lo que va a ser conveniente es escoger precisamente el origen de un sistema cartesiano en algún punto del eje de este cilindro. Este sería entonces el eje Z que vamos a utilizar, y aquí en direcciones perpendiculares se encontrarían los ejes X y Y. Entonces precisamente lo que ocurre en este plano es lo que aquí va a tener particular interés, y la situación es más o menos algo como esto. Vamos a tener el cilindro, que al hacer este corte lo veríamos como un círculo. Al radio de este cilindro le vamos a llamar A minúscula, y por conveniencia, como veremos enseguida, va a ser preferible colocar la línea de carga justamente sobre el eje X. Entonces esta línea que aquí aparece en dirección paralela al cilindro, aquí simplemente se vería como un solo punto. Entonces ahí es donde está la línea de carga lambda, y lo que queremos es determinar el potencial en cualquier punto del espacio. Ya de antemano podemos suponer que dentro de este cilindro conductor, no importa si es macizo o si está hueco, allí el campo va a ser cero, el potencial sería constante, pero bueno, sobre ese punto podemos regresar después. Vamos a llamarle D a la distancia que hay del centro del cilindro a la línea de carga. Entonces esta distancia voy a llamarla D, y lo que va a ser conveniente, como veremos más adelante, es dividir el espacio, igual que hicimos en la lección anterior, en dos regiones, una que esté afuera de este cilindro imaginario de radio D y la región que está entre el cilindro conductor y este cilindro imaginario de radio D. Entonces lo que vamos a utilizar es el resultado que obtuvimos en la sesión anterior. Entonces lo que ya sabemos, y aquí lo voy a utilizar, entonces ya sabemos que
en un punto de coordenadas r, teta. Aquí recuerden que las coordenadas que estuvimos usando al final de la sesión anterior eran las coordenadas cilíndricas, que en el plano XY pues se reducen, corresponden a las coordenadas polares elementales que conocemos muy bien. Entonces, si me fijo en un punto que tenga coordenadas r y teta, el potencial, entonces en un punto de estas coordenadas, el potencial se puede expresar de dos formas distintas mediante series que van a ser convenientes en lo que vamos a utilizar a continuación. Entonces, el potencial es, pues tenemos estas dos opciones: phi igual a menos lambda sobre 2pi epsilon 0, que multiplica al logaritmo natural de d, menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por r sobre d a la n por el coseno de n teta. En la expresión que teníamos en la lección pasada aparecía el coseno de n por teta menos phi, donde el ángulo phi era el que se forma entre la línea que va del origen a la línea de carga. En este caso, precisamente, como estamos escogiendo los ejes de tal forma que la línea de carga esté en un punto aquí sobre el eje X, eso hace que el ángulo phi que habíamos introducido en la lección pasada sea 0, y entonces la expresión queda bastante más sencilla, como pueden ver. Esa pues es la conveniencia de escoger así las cosas. Entonces esta serie es convergente si r es menor que d. De esa manera el cociente r sobre d es menor que la unidad, y entonces esta serie puede ser convergente. Y en cambio, para la región complementaria, lo que habíamos encontrado también en la lección anterior es que, bueno, básicamente los papeles de las variables r y d se intercambian. Aquí recuerden, r es la distancia del centro a este punto. Entonces aquí tendríamos el logaritmo de r menos la suma desde 1 hasta infinito, nuevamente 1 sobre n, pero ahora por d sobre r a la n por el coseno de n teta. Vean cómo efectivamente en estas expresiones aparecen las soluciones que ya habíamos obtenido al principio de la lección anterior. Es decir, aquí tenemos combinaciones de r a la n coseno de n teta o de r a la menos n coseno de n teta. También podrían aparecer r a la n seno de n teta o r a la menos n seno de n teta. Pero aquí, por la forma como se escogieron los ejes, precisamente tomando esta línea de carga sobre el eje X, eso elimina la posibilidad de que aparezcan las funciones seno. Vean que el potencial y todo lo que aquí tenemos tiene que ser invariante bajo reflexiones a lo largo del eje X. Vean que si me fijo en este punto o en su simétrico reflejado con respecto a esta línea, la situación que tenemos en un caso y en el otro es exactamente la misma. Y eso entonces quiere decir que si cambiamos el ángulo teta, teta recuerden es este ángulo que aquí estoy marcando, entonces si cambiamos teta por menos teta, el potencial tiene que ser exactamente el mismo. Entonces eso quiere decir que solamente pueden aparecer las funciones coseno, que son funciones pares, como ya sabemos. Entonces esto que está aquí escrito, recuerden, es el potencial producido por una sola línea de carga, como aquí se veía. Entonces aquí simplemente lo recalco. Entonces ya sabemos que en un punto de coordenadas r teta, el potencial, aquí pues habría que agregar producido por la línea de carga es esto que está aquí escrito. Ya de esa manera queda más claro lo que tenemos. Entonces, lo que me interesa es ahora determinar cuál es el potencial en cualquier punto nuevamente, pero pensando en que ahora tenemos este
cilindro conductor enfrente de esta línea de carga. Como ya decía, es el campo que esta línea produce va a inducir carga de forma desconocida por ahora sobre esta superficie conductora, y esa carga va a producir su propio efecto que va a modificar, de acuerdo con el principio de superposición, al potencial que tendríamos aquí. Entonces, aprovechando lo que demostramos en la lección anterior, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces, cuando se introduce el cilindro conductor, el potencial fuera del cilindro recuerden, en los puntos que están fuera del cilindro, no importa si nos encontramos a una millonésima de centímetro de la superficie del conductor, aquí ya no hay carga. La carga está en la superficie solamente o en este punto, pero en el resto del espacio no hay carga. Entonces, en el resto del espacio tiene que satisfacerse la ecuación de Laplace. En particular, el potencial producido por esta carga desconocida tiene que satisfacer la ecuación de Laplace en toda la región R mayor que A. Entonces, cuando se introduce el cilindro conductor, el potencial tiene que tener la forma que voy a escribir a continuación: menos lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo de d, menos la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre n por r sobre d a la n por el coseno de n teta. Aquí lo único que estoy haciendo es copiar esta expresión, que es válida en esta región para r's menores que d, y a eso voy a sumarle una expresión que represente el potencial, estamos hablando del potencial, producido por la carga que se deposita aquí o que se induce más bien, en esta superficie, que pues no conozco qué tanta carga se va a inducir, no conozco qué potencial se va a producir por esa carga, pero lo que sí sé es que en estos puntos ese potencial tiene que satisfacer la ecuación de Laplace, y además tiene que haber independencia de la coordenada z. Así es de que, de acuerdo con lo que vimos en la sesión pasada, aquí lo que necesitamos es una serie como esta, la suma de 1 a infinito, por ejemplo, de algo de la forma a sub n sobre r a la n por el coseno de n teta, y podríamos tener también algún término de esta forma. Aquí las ANs y la B mayúscula que aparece en este último término son constantes desconocidas que tienen que determinarse a partir de las condiciones de frontera. Aquí hay varias cosas que hay que señalar. Lo que vimos en la sesión anterior es que la solución general, aunque no demostramos esto en forma rigurosa, lo que se puede esperar es que la solución general de la ecuación de Laplace tiene que ser una combinación de varios tipos de términos. Uno de ellos era un logaritmo de r, otro eran productos de la forma r a la n coseno de n teta, como el que aparece aquí, o r a la menos n coseno de n teta, como el que aparece aquí. Pero también podrían aparecer cosas como r a la n seno de n teta o r a la menos n seno de n teta. Esos términos con seno, como dije, en este caso no pueden aparecer porque por la forma como hemos escogido en particular el eje x, hay simetría ante el intercambio de teta por menos teta. Aquí, como dije, en este punto del espacio, el potencial tiene que ser exactamente el mismo que en el punto que se encuentra reflejado con respecto a este eje, y que equivale a cambiar el ángulo teta por menos teta. Entonces, la función phi, el potencial, tiene que ser una función par de teta, y entonces eso excluye a las funciones seno de n teta, porque esas son funciones impares. Entonces, vean cómo efectivamente conviene escoger de esta manera los ejes. Podríamos tener, como aquí,
también términos de la forma r a la n coseno de n teta, pero esos términos serían divergentes a medida que nos vamos alejando del origen. Es decir, esta contribución que tenemos aquí al final, esta serie con este término extra, va a representar, repito, el efecto de las cargas inducidas sobre este cilindro. Entonces aquí lo señalo para que quede claro. Entonces todo esto sería el potencial producido por la carga inducida en el cilindro. De la parte anterior, pues no hay mucho que explicar. Eso precisamente es lo que ya habíamos determinado en la lección anterior. Este que está aquí es el potencial producido por la línea de carga. Y este último potencial, pues sería una expresión que correspondería, de hecho, a toda la región exterior al cilindro. Y a grandes distancias nosotros no esperamos que se tengan potencias positivas de R que crecerían sin límite a medida que nos alejamos. Ustedes pueden decir que este logaritmo también tiende a infinito a medida que la R tiende a infinito. Sí, pero un logaritmo ya sabemos que corresponde al potencial de una línea de carga, y eso en este caso no parece descartable a primera vista. Y vamos a ver que este término puede estar o no dependiendo de si la carga que tiene este cilindro es cero o no. Entonces aquí pues la simetría ya nos elimina los términos con senos, que bueno. Y por otro lado, el hecho de que esta serie con este término corresponda al potencial producido por esta carga, pues elimina las potencias positivas de R, porque eso nos daría términos en el potencial que crecen sin límite a medida que nos alejamos del cilindro. Y lo que esperamos es que lejos del cilindro, pues cuando mucho lo que podría ocurrir es que si estamos muy lejos, este cilindro, sin importar qué grosor tenga, pues se va a ver como una línea. Entonces un logaritmo no suena tan, digamos, descartable a priori. Entonces, bueno, esa es la situación. ¿Cómo vamos a determinar estos coeficientes? Bueno, igual que en otros casos, mediante las condiciones de frontera. Y aquí la condición de frontera es que en esta superficie R igual a A, lo que tiene que ocurrir es que el potencial sea constante. Noten que la expresión que aquí utilicé para el potencial de la línea de carga es lo que corresponde a R menores que D, precisamente porque en la superficie del cilindro estamos con valores de R menores que D. Entonces por eso es que esta primera es la serie que me interesa para poder aplicar la condición de frontera que tenemos en esta superficie. Bien, entonces lo que tiene que ocurrir es que en la superficie del cilindro, el potencial debe ser constante. Y a ese valor constante le podemos llamar, por ejemplo, phi sub 0. Aquí hay que recordar que en las expresiones que hemos usado para el potencial de una línea de carga, esto que está aquí arriba a la derecha, aquí ya se estableció una cierta convención acerca de cómo se está definiendo o midiendo el potencial. Vean ustedes que, como se señaló previamente, podíamos haber agregado alguna constante a esta expresión. Recuerden que lo que está aquí dentro de los corchetes representa el logaritmo de la distancia a la línea de carga. Y en este caso no se puede escoger el potencial de tal forma que valga cero en el infinito. Entonces aquí es otra la convención que estamos utilizando. Y como ahí ya se fijó la convención de esa forma, ya no podemos ahora libremente escoger el valor de la constante
en la superficie del cilindro en forma arbitraria, sino que aquí ya está pues fija esa constante aditiva por la convención que se ha adoptado. Entonces tomo esta expresión, el potencial va a ser φ0 en los puntos de la superficie del cilindro, en donde la R vale A, y eso entonces nos lleva a menos lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo de d menos la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre n por a sobre d a la n por el coseno de n teta, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de an sobre a minúscula a la n por el coseno de n teta, más b por el logaritmo natural de a. Entonces, esto tiene que ser cierto para todo teta, es decir, en todos los puntos de la superficie del cilindro, el potencial tiene que ser exactamente el mismo en todos ellos, es decir, lo único que necesitamos es fijar la R en el valor A, pero para cualquier valor de teta tenemos que obtener exactamente el mismo valor constante. Y ahora lo que vamos a usar, como vimos en la lección anterior, es la independencia lineal de las funciones que aquí aparecen en este desarrollo en serie. De hecho, la serie que aquí tenemos es una serie de Fourier, y pues de todas maneras lo que estamos aquí utilizando simplemente es que las funciones coseno de n teta forman un conjunto linealmente independiente, así es de que para que esto se cumpla para toda teta, pensando que esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante, pues lo que tiene que pasar es que cada coeficiente del coseno de n teta tiene que anularse separadamente. Eso entonces nos lleva a que lambda sobre 2pi epsilon 0 por 1 sobre n por a sobre d a la n, que es aquí en esta serie el coeficiente con signo positivo del coseno de n teta, eso tiene que compensarse con el coeficiente que aparece aquí. Entonces eso nos lleva a que esto tiene que ser igual a menos an sobre a la n, es decir, que los coeficientes desconocidos, esta infinidad de coeficientes que teníamos en esta serie, pues ya aquí están determinados, y el resultado es este, menos lambda sobre 2pi epsilon 0 por 1 sobre n. Y ahora, una vez que este signo ya lo pasamos al lado contrario, este a la n lo incorporamos dentro de este paréntesis, quedando las cosas así, a cuadrada sobre d a la n, y ya con eso podemos sustituir esta expresión aquí arriba. Entonces el resultado de todo eso es que el potencial, ya regreso a cualquier punto en la región intermedia entre el cilindro conductor y el cilindro imaginario color verde que habíamos dibujado antes, entonces la phi queda expresada así, como menos lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo de d menos la suma de 1 a infinito por 1 sobre n r sobre d a la n por el coseno de n teta. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es copiar esta expresión, y ahora de una vez lo que voy a hacer es sumar y restar un término conveniente. Aquí voy a sumar lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo de r menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por a cuadrada sobre d a la n sobre r a la n por el coseno de n teta. Y ahora lo que necesitamos es compensar lo que haga falta. De hecho, aquí recuerden, tenemos un término b logaritmo de r. Aquí estoy sumando este término que no estaba previamente, entonces tengo que compensar de esta forma con un b menos lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de r. Entonces, recapitulando, esta primera parte es lo que ya teníamos. Aquí en esta serie sustituyo estos coeficientes y es lo que aparece aquí justamente. Vean que tenemos un signo menos, ese signo menos es este que está aquí, ese factor aquí aparece, este 1 sobre n aquí está, este a cuadrada sobre d aquí está, todo está dividido entre r a la n por el coseno de n teta, y aquí este logaritmo lo estoy sumando y restando, y este b logaritmo de r ahí sigue. Esto que quedó ahora lo podemos comparar con lo que teníamos aquí en un principio. De hecho, ya aquí se puede apreciar. Vean que toda esta contribución tiene justamente esta forma,
excepto por el signo de la lambda y por el hecho de que la longitud d, que era la distancia del origen a la línea de carga original, ahora está sustituida por a cuadrada sobre d. Todo lo demás aquí aparece exactamente de la misma forma. Entonces ahora ya podemos interpretar el resultado. Recuerden, esta primera parte sigue siendo el potencial producido por la línea de carga original. Todo esto que está aquí es el potencial producido por la carga inducida en el cilindro, tal como escribí arriba. Bueno, ahora ese potencial lo podemos identificar. Esta primera parte sería el potencial que produciría una línea de carga de densidad menos lambda. Aquí recuerden que hay una diferencia de signo, pero esta línea estaría a una distancia a cuadrada sobre d del origen. Entonces, a una distancia a cuadrada sobre d del origen. En cambio, este término es el potencial que produciría una línea de carga en el origen. Aquí vean que en este caso sí podemos decir de inmediato cuál es la densidad de carga de esta segunda línea. Es menos lambda. Es la única diferencia entre este coeficiente y este. Aquí este coeficiente también se relacionaría con la densidad de carga de la línea que aparece en el origen. Vean que aquí aparece el logaritmo de r, y r es la distancia de cualquier punto al origen, simplemente. Ahora, la b aquí está determinada. Recuerden, estos términos de esta serie con estos términos se cancelan, y entonces la b se puede determinar y quedaría en función de la lambda, por una parte, y del potencial en la superficie del cilindro. Pero ese potencial es una cantidad que no se ha especificado. Entonces, si conociéramos lo que vale el potencial en la superficie del cilindro, ya con eso podríamos determinar la b, y con la b ya estando determinada, de aquí se podría leer cuál es la densidad de carga de la línea que estaría en el origen. Entonces aquí el resultado, que es bastante curioso, interesante, es este, y es algo similar a lo que vimos en el caso de la esfera y una carga puntual en su exterior. Aquí lo que estamos encontrando es que si tenemos un cilindro conductor infinitamente largo y colocamos una línea de carga lambda a una distancia d del centro de este cilindro, la carga que se induce en la superficie del cilindro conductor, por ejemplo, si pensamos que esta densidad de carga es positiva, entonces lo que puede ocurrir es que aquí tengamos cargas negativas, aquí cargas positivas. Por ejemplo, si la carga neta del cilindro fuese 0, entonces la carga neta va a seguir siendo 0, pero va a estar distribuida ahora de esta forma. Lo que podemos esperar es que de este lado, más cerca de la línea de carga, la densidad sea más grande que en el lado contrario, que se encuentra más alejado de la línea de carga. Pero bueno, el punto es que toda esta carga inducida produce exactamente el mismo efecto como si tuviéramos una línea de carga aquí de densidad menos lambda y otra línea de carga aquí en el origen. El potencial aquí afuera, producido por esta línea, y la carga que aquí se produce, que se induce allí, es exactamente el mismo. Esto es lo curioso del caso, que si tuviésemos tres líneas de carga. Esta última, la que está en el centro, podría tener una densidad 0 si la B precisamente tiene el valor adecuado para que esto se cancele. Insisto, la B está determinada por el valor del potencial en la superficie, pero escogiendo adecuadamente este potencial, este término podría desaparecer.
El único que está totalmente fijo es este valor de menos lambda, que aquí ya se identificó. Entonces, ese es un resultado que, insisto, es muy similar a lo que vimos en el caso de una carga puntual afuera de una esfera conductora. Y la única diferencia es que en el caso de la esfera y la carga puntual en el exterior, el campo que se produce por la carga inducida corresponde también a como si hubiese una carga en el interior, también colocada a una distancia a cuadrada sobre d, pero allí la magnitud de la carga puntual no es exactamente el negativo de la magnitud de la carga que se encuentra afuera, sino que es menos la q por un a sobre d. Ahí es una pequeña diferencia, pero aparte de eso las cosas son bastante similares. Estos ejemplos que hemos visto, aquí el caso del cilindro y el hilo infinito, y el caso anterior de una esfera y de una carga puntual, son ejemplos de lo que se llama el método de imágenes. Es decir, lo que podemos pensar es que esta línea que aparece aquí como produciendo un efecto equivalente a parte de la carga que se induce. Digo parte porque podría estar esta otra línea también presente. Podría. Como repito, esto podría ser 0, así es de que esta podría no estar, pero esta sí definitivamente estaría. Entonces a esta línea se le llama imagen de la que aparece aquí. Esta es simplemente un objeto, podríamos decir, imaginario, que produce, por eso aquí lo puse en esta forma, produciría exactamente el mismo efecto que la carga inducida. Y algo similar teníamos en el caso de la esfera y la carga puntual. Entonces vamos a hablar brevemente del método de imágenes. Aquí el único problema con el método de imágenes es que, aunque es una técnica bastante simple, también está bastante limitada. Es algo más o menos parecido a lo que ocurre con la ley de Gauss. La ley de Gauss, en aquellos casos donde hay mucha simetría, puede servirnos para determinar la intensidad del campo eléctrico. Sí, pero está muy limitado a situaciones, como decía, con una alta simetría. El método de imágenes, que es lo que vamos a ver ahora, sirve y es muy simple de utilizar cuando se puede utilizar. El método de imágenes consiste pues en lo que ya hemos visto aquí en dos ejemplos previos, que introduciendo cargas adecuadas fuera de la región de interés podemos imitar el efecto de la carga inducida en la superficie de un conductor. Entonces, grosso modo, ese podríamos decir que es la esencia del método de imágenes. Entonces, la idea es que en este método el efecto de las cargas inducidas en las superficies conductoras se expresa o se ve como el producido por un conjunto de cargas imágenes. Entonces, el efecto de las cargas inducidas en las superficies conductoras es equivalente, vamos a ponerlo mejor de esa forma, a la presencia de cargas imagen fuera de la región de interés. Y este punto es importante. Y aquí precisamente tenemos un ejemplo de eso. Precisamente el efecto de la carga inducida en este cilindro es equivalente a la presencia de una línea de carga imagen, que en este caso tenemos que escoger con una magnitud menos lambda, en esta posición justamente para que de esa manera, como hemos visto, el efecto de la carga inducida se pueda imitar mediante esta línea de carga que se halla afuera de la región de interés. De hecho, recuerden, realmente
si tenemos aquí este conductor hueco o macizo, aquí adentro no puede haber campo eléctrico y tampoco puede haber exceso de carga. Esta forma de ver las cosas es eso, solamente una forma de tratar equivalentemente el problema. Y el ejemplo inicial que habíamos tratado previamente, pues fue algo similar. Si teníamos una esfera de radio A y teníamos una carga puntual Q a una distancia D del centro, vimos que el efecto de la carga inducida en la superficie se podía imitar mediante esta carga que tiene una magnitud menos Q por A sobre D, y quizá con otra carga más que habría que agregar en el centro de la esfera con el valor adecuado para que la carga total fuera la que uno tiene originalmente en esta esfera. Entonces aquí también el efecto de la carga inducida en la superficie se puede imitar, en este caso agregando pues por lo menos una carga imagen. Vean que el problema es que no siempre sabemos a priori qué magnitud tiene que tener esa carga y exactamente dónde habría que ponerla. Entonces ese es el problema con este método. O sea, no es algo que en forma simple nos permita determinar cuáles son las cargas imagen que necesitamos. El ejemplo más simple de todos, que normalmente se presenta inclusive en los libros elementales, es este. Vamos a suponer que tenemos un plano conductor infinito y que colocamos una carga puntual Q a una distancia D de este plano. Entonces, en este caso no es difícil darse cuenta que una carga imagen menos Q situada simétricamente, aquí bueno no parece muy simétrica, pero bueno, aquí si nos vamos a una distancia que sea la misma distancia D, pero ahora del otro lado del plano, entonces con una carga menos Q, aquí por simetría se puede ver que en los puntos de este plano los efectos de estas dos cargas se van a compensar. De hecho, el potencial sería 0 en todos los puntos de este plano debido a esta carga real y esta carga imagen. Entonces aquí lo que uno puede concluir es que el potencial o el campo que hay a la derecha de este plano, debido a esta carga colocada en este punto frente al plano y a la carga inducida sobre este plano conductor, el efecto, repito, de toda esta carga inducida es el mismo efecto que esta carga imagen va a producir, simplemente porque con estas dos cargas vamos a hacer que esta superficie tenga un potencial 0, que es lo que esperaríamos si tenemos un plano conductor. Otra vez, si es un plano conductor, el potencial, como en cualquier conductor, tiene que ser una constante, no necesariamente 0. Pero, pues aquí conviene escoger que ese valor constante sea 0, porque de esa manera, con esta sola carga imagen, podemos reproducir, repito, el efecto de la carga inducida sobre esa superficie, y no solamente lo podemos reproducir, sino que podemos calcular también, porque una vez que sabemos que esta carga imagen produce el mismo efecto que la carga aquí inducida, pues no es difícil calcular el campo eléctrico que entre estas dos cargas van a producir. Si la carga Q es positiva, las líneas de campo van a salir de esa carga positiva e irían a la carga negativa, y cuando chocan con este plano conductor tienen que hacerlo ortogonalmente. Y otra vez, la densidad de carga es epsilon 0 por la componente normal del campo, así es de que, como aquí es muy fácil con estas dos cargas puntuales calcular el campo eléctrico producido, entonces es muy fácil calcular la densidad de carga que habría realmente en este plano conductor, y esa densidad de carga real produce el mismo efecto que la carga imagen que aquí simplemente ponemos como un artificio. Para terminar esta lección voy a mencionar realmente qué es lo que está detrás de todos estos métodos, que es el teorema de unicidad, que podríamos decir que sería un teorema básico, pero pues aquí lo estamos tratando al final.
lo que vamos a demostrar, y es muy fácil la demostración, de hecho la podríamos haber dado previamente, pero bueno, aquí ahora cuando estamos hablando del método de imágenes es donde se ve particularmente la necesidad de este teorema. Es decir, aquí por ejemplo en el caso que mencionaba, donde teníamos una carga puntual frente a un plano infinito, lo que dije es que con esta carga imagen podemos reproducir exactamente el mismo efecto que la carga inducida sobre este plano. Ahora, ¿qué nos hace convencernos que efectivamente el efecto de esta carga va a ser equivalente enteramente al campo producido por carga inducida? Bueno, aquí precisamente se emplea este teorema de unicidad que dice lo siguiente, que si tenemos nosotros una solución de la ecuación de Laplace que satisface ciertas condiciones de frontera, ya automáticamente esa solución es única. Dicho de otra manera, el enunciado sería básicamente esto. Supongamos que tenemos una cierta región del espacio, un cierto volumen que está acotado por una superficie S. Entonces el teorema se puede enunciar así, que si φ1 y φ2 son soluciones de la ecuación de Laplace en B que tienen un mismo valor en todos los puntos de S, entonces φ1 y φ2 tienen que ser exactamente lo mismo. La prueba es muy sencilla. Por eso decía que desde algunas lecciones antes de esta podíamos haber enunciado y demostrado el teorema. Entonces la idea es simplemente definir una nueva función, voy a llamarla psi, que sea la diferencia entre φ1 y φ2. Lo que va a ocurrir es que el laplaciano de psi es la diferencia entre los laplacianos de φ1 y φ2, ambos son 0. Entonces, por una parte, esto es lo que va a ocurrir. Y, por otro lado, cuando la psi se evalúe en los puntos de la superficie, como la psi es la diferencia de φ1 y φ2, y se supone que en los puntos de la superficie φ1 y φ2 tienen el mismo valor, entonces en todos los puntos de la superficie la psi va a ser 0. Ahora, todo depende de que nos fijemos en la integral del gradiente de psi al cuadrado, diferencial de volumen, sobre esta región. Entonces, esto es lo mismo que el producto del gradiente de psi punto el gradiente de psi, y eso se puede escribir de esta manera, como la divergencia de psi por el gradiente de psi menos psi por el laplaciano de psi. Esto se puede comprobar fácilmente. La forma quizá más sencilla es desarrollar estas expresiones utilizando coordenadas cartesianas. Grosso modo, la idea es que al derivar este producto tenemos dos contribuciones. Una que sería aquella en la que la nabla le pega a la psi, y eso entonces nos va a llevar al gradiente de psi por el gradiente de psi, que es este término. Y hay otro término en donde la derivada, la divergencia realmente, actúa sobre este gradiente, y eso sería psi por el laplaciano de psi, que es este término que tenemos que compensar. Pero ya sabemos que el laplaciano de psi vale 0, así es de que este último término está ausente, y lo que queda entonces es una integral de volumen de una divergencia, y de acuerdo con el teorema de Gauss, eso lo podemos transformar en una integral de superficie, la integral de psi, gradiente de psi, que es el campo vectorial que aparece aquí adentro, punto de A. Pero otra vez, recuerden que en una integral de superficie como esta, lo que necesitamos es conocer cuánto vale este campo vectorial en los puntos de la superficie. Pero en los puntos de la superficie la psi vale 0, así es de que independientemente de cuánto valga este gradiente, este factor se encarga de que todo el integrando valga 0, de tal manera que el resultado tiene que ser 0.
Por otro lado, el gradiente de psi al cuadrado, por tratarse del cuadrado de un vector, es una cantidad que es mayor o igual que 0. Aquí no habría la posibilidad de tener contribuciones positivas y negativas que se cancelen. Así que el hecho de que esto valga 0, lo único que nos dice es que esta función tiene que ser idénticamente 0. Y si esto es idénticamente 0, eso quiere decir que la psi es una constante. Entonces de aquí salen dos cosas, que el gradiente de psi tiene que ser 0. Eso entonces implica que psi es una constante. Y si psi es una constante, podemos saber cuánto vale esa constante simplemente evaluando la psi en los puntos de la superficie. Pero otra vez, en los puntos de la superficie la psi vale 0, así es de que esta constante tiene que ser 0. Pero la psi, recuerden, era la diferencia entre psi1 y psi2, y eso entonces quiere decir que phi1 menos phi2 es 0, lo cual obviamente equivale a decir que phi1 es igual a phi2. Entonces, ese resultado es lo que está detrás de la aplicación del método de imágenes. Si nosotros de alguna manera, adivinando en algunos casos, podemos encontrar alguna carga que haga que o conjunto de cargas que haga que se satisfagan las condiciones de frontera, entonces ya con eso podemos estar seguros de que la solución que se obtiene es la solución correcta, precisamente por este teorema. En los ejemplos que vimos antes, en donde utilizábamos separación de variables y resolvíamos directamente la ecuación de Laplace, este teorema, como ustedes vieron, no era del todo indispensable, porque allí veíamos, y de hecho en los ejemplos que tenemos aquí arriba, ahí se puede ver que los coeficientes de la serie se determinaban a partir de las condiciones de frontera, y ahí se hallaba que efectivamente la solución era única, así es de que no tuvimos que recurrir en ese momento a un teorema de unicidad como este. Pero en la aplicación del método de imágenes, aquí sí es importante saber que esto se cumple para estar convencidos de que cualquier conjunto de cargas que nos permitan satisfacer la condición de frontera adecuada, en este caso, al tratarse de un conductor, el potencial en los puntos del conductor tiene que ser constante. Esa es la condición que interesa, y entonces de allí ya podemos saber que la solución que estamos obteniendo es la buena. Aquí recuerden que, por ejemplo, en este caso de la esfera y de la carga, la frontera de la región de interés no es solamente esta superficie conductora, sino que también sería una superficie en el infinito. Entonces, por eso es que tuvimos que fijarnos en esos ejemplos, en lo que ocurre en esos dos extremos regularmente. Bien, entonces con eso quiero terminar esta lección. Como siempre, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.